Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, queridos alumnos de quinto semestre. Un gran saludo a cada uno de ustedes que se esfuerza día con día a sobrevivir al semestre. Ya nos quedan 2 semanas, menos de 2 semanas, ya la última semana es de evaluación. Sigue la siguiente semana de trabajos finales, evaluación y desinstalamos Classroom si queremos. Pero hoy vamos a ver la clase o vamos a ver la teoría social de Thomas Malthus. Thomas Malthus es una teoría sobre crecimiento poblacional muy interesante, y si vieron Infinity War todavía poquito más, porque las ideas de Thanos se fundamentan directamente sobre este sociólogo, solamente que Thanos es un poquito más reciente, y si se fijan, Thomas Malthus pues es del 1736, que viene siendo la era después del Renacimiento que procede a la Ilustración. Pues sin más preámbulo, avancemos. Thomas Malthus nos decía en el 1800, tenía una idea o tenía una teoría que decía que si la tasa de población crecía demasiado, no iba a haber suficientes recursos para alimentarlos a todos, y eso iba a provocar una crisis. Y esa crisis nos iba a provocar hambruna, nos iba a provocar un colapso social, nos iba a provocar un colapso, un degenere total. Si recuerdan a la película Infinity Wars, los que son fan, pues la idea de Thanos es muy parecida, que dice que pues los recursos son finitos y por ello debemos eliminar la mitad de la población para que ésta no se vea afectada con los recursos, ¿ok? ¿Pero en qué se basa? ¿Solo ideas? Pues no tanto. Thomas Malthus decía que, me voy a poner aquí, ahí mero, que nuestra población crece de manera exponencial. ¿Qué es esto? Si se fijan, en el 1300, la población de humanos que había distribuidos en el mundo, bueno, que en aquel tiempo también era lo que se tenía descubierto, a comparación de los años 2000, pues es bastante grande. Y si se fijan, crece de manera exponencial. No recae hasta abajo, nada, sino que va en crecimiento. Cada día somos más humanos. Y en el pico del 1900 al 2000, que viene siendo el efecto de Baby Boom, más pegado al 1972, que es el término de la Segunda Guerra Mundial, nos dice que la cantidad del tiempo entonces crece exponencial. Entonces, si dos humanos van creciendo exponencialmente, y seguimos esta tabla que dice, pues 1, cantidad 1, de 2, 2, de 3 ya son 4, aquí ya hay más, de 4 entonces ya somos 8, y de 8 brincamos a 16, 2, 4, 8, 16, brinca la tablita. En cambio, cuando hablamos de crecimiento en comida o en recursos, crece de forma aritmética. ¿Qué es esto? Pues de que no va a crecer de la misma manera tan rápido como lo harían los humanos. Entonces sería 1 contra 2, 2 contra 4, 3 contra 6, 4 contra 8, 5 contra 10. Si se fijan, si medimos el 5 aquí, que es la cantidad del tiempo, pues sobrepasa muchísimo en la población. Entonces nos dirá, profe, entonces tenemos razón en que debemos bajar nuestra población. Pues sí y no. Vamos analizando un poquito. Tenemos un ejemplo de lo que nos dice Thomas Malthus. Por ejemplo, si yo tengo esta galleta y tengo un niño, pues le tendré que dar la galleta completa, ¿verdad? Entonces el niño quedaría completamente saciado. Digamos que es una galleta muy grande. En cambio, si tengo dos niños, pues tendría que partirle a la mitad, ¿verdad? Entonces cada niño pues tendría la mitad de la galleta. Quizás no se alcanzarían a llenar los dos. En cambio, si son, por ejemplo, si yo reparto esa galleta en los 50 alumnos, les va a quedar una pizca. Entonces Thomas Malthus decía que ese era el problema, que había demasiadas personas y que no nos iba a ajustar el alimento para todos. Vamos a ver otro ejemplo que viene siendo ahora los conejos. Los conejos, si se fijan, los que viven en el rancho saben un poquito de conejos, saben que estas cosas, estos demonios, crecen de una manera exponencial. Un día son dos, en otro día ya son seis, en otro día ya son 24, en otro día son 48 y ya son 60 y tantos. Pero si crecen tan exponencialmente, ¿por qué no estamos invadidos de conejos? Ah, porque hay algo que los detiene, que vienen siendo sus depredadores, que vienen siendo las enfermedades, que vienen siendo todo. Entonces vamos a suponer que somos conejos en contra de las galletas. Entonces nosotros no podemos reproducirnos como conejos, porque si eso pasara, una, nos quedamos sin alimentos o nos morimos todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué propone Thomas Malthus o qué nos dice su primera idea?
La primera idea, nos dice en su libro, Tomás dice, la población sin restricción, o sea, que si no la detenemos o si no ponemos un filtro, se incrementa de una forma geométrica. Dice, la subsistencia solo se incrementa en proporción aritmética, que viene siendo este ejemplo, ¿ok? Esa es la primera idea de Malthus. Malthus entonces propone dos modelos para poder controlar nuestra tasa natal, que viene siendo dos, los controles preventivos y los controles positivos. Los controles preventivos tienen que ver directamente éticos. Yo les apuesto que han escuchado esta frase. Si tienes relaciones, usa condón. No tengas hijos. Un hijo es un error. No te cases, mejor viaja. Entonces, estos son controles éticos poblacionales para que nosotros no nos sigamos reproduciendo. Hoy en día vamos a un punto que queremos aprobar el aborto. De hecho, la cadena es así. Primero era no tener hijos o abstenerse de tener tantos hijos, porque si recuerdan con sus abuelitas o bisabuelas, pues tenían de 8 o 10 hijos. En cambio, sus papás solo tienen 1, 2 o 3 hijos, la mayoría de los casos. Entonces, en este caso, era primero reducir el número de... Entonces, al ver que la gente no podía bajar esa reproducción, se crean los métodos anticonceptivos, que sí, igual que el aborto, hubo resistencia a ellos. Se decía que eran del diablo, que no se sentía igual, que de igual manera no iban a servir de mucho, que podían contraer enfermedades, cosas por el estilo, eran mitos que se tenían. Al ver que avanzaba el tiempo y miraban que esto no era verdad del todo, se inventó entonces ahora una pastilla anticonceptiva, que ya estamos impidiendo la concepción del espermatozoide y el óvulo. Y de igual manera existió también la resistencia, que eso era en contra de Dios, que te afecta hormonalmente, que te podía generar cáncer, cosas por el estilo, que hoy en día incluso todavía se creen. Que eso hay que valorarlo, chicas, con su... se me fue el nombre del profesionista que la chica... Ginecólogo, con su ginecólogo, porque cada mujer es diferente. No todos los métodos anticonceptivos son malos. Seguimos evolucionando, entonces ahora no solo la concepción, sino ya cuando se hace la concepción, todavía de pasar 3 filtros, queremos aprobar el aborto. Entonces el aborto ya está la resistencia, el control poblacional y por lo tanto, pues la gente ahorita estamos en el debate de ¿se aprueba? ¿No se aprueba? Entonces, obviamente no vamos a estar en ese debate ahorita, pero pues quiero que vean de dónde nace la idea. El siguiente paso después del aborto sigue la castración. O sea, se nos va a privar el derecho a muchas personas dependiendo tu estatus económico, depende tu línea sanguínea de que se tenga hijos o no, que eso ya tiene que ver directamente con nuestros derechos de reproducirnos o no. Entonces, así va la cadenita. De hecho, se pronostica que después, de hecho, China ya está aplicando la castración, literalmente están castrando a los hombres o a las mujeres para que no puedan tener hijos. Otra manera ética era decir que en su tiempo de él era casarse a edad tardía para no tener tantos hijos. Hoy en día pues nos proponen todos los medios no casarnos, no tener hijos. De hecho, nuestra población hoy en día ataca o hace ver a las madres solteras como algo malo. Si una de sus compañeras sale embarazada, nuestra propia sociedad se encarga de martirizar a esa muchacha y ver que fue un error, cuando no siempre es así. De hecho, son ideas que se tienen desde este punto. Fíjense, desde el 1700, para poder dar un control natal, se les mete esa idea. Hay que decirles que tener un hijo sin casarse, sin tener dinero, es malo. Ahorita lo revisamos. Los controles positivos, pues aquí es donde entra lo chido, o aquí es donde lo estamos literalmente viviendo con nosotros. ¿Cuáles son los controles positivos? Dice, Malthus piensa de esta manera. Un hombre que ya nace en un mundo ya ocupado, si sus padres no pueden alimentarlo y la sociedad no necesita de su trabajo, no tiene derecho a reclamar ninguna porción de alimento. De hecho, ese hombre sobra y por lo tanto hay que matarlo. Entonces, ¿cómo lo matamos? Simplemente lo hacemos pasar por hambre, generamos guerras o creamos pandemias para reducir nuestra población. ¿Esto para qué? Para el mejor aprovechamiento de los recursos. Pero la verdad es que esta es una manera un poco retorcida de Malthus. ¿Por qué? Porque en el tiempo que él estaba, él nunca se imaginó, nunca se imaginó que íbamos a tener tanta comida como lo tenemos hoy en día.
De hecho, ellos nunca se imaginaron que iba a existir un tractor, que se iban a sembrar tantas hectáreas, que íbamos a poder reproducir 100 millones de pollos, o que íbamos a tener Walmarts o cosas por el estilo. Fue algo que falló él en su teoría. De hecho, hoy en día hay suficiente comida para alimentar a todo el mundo. De hecho, el 70% de la comida producida se desperdicia. Entonces, de hecho, tenemos demasiada comida para nuestra población. Pero, profe, entonces, si usted nos dice eso, ¿por qué los niños de África tienen hambre? La respuesta es simple, no los quieren alimentar. El problema de la distribución de la riqueza es que no es que no nos alcance, sino que está mal distribuida. Si se fijan, el dinero y los recursos están distribuidas. Somos 7.000 millones de habitantes y solo 7 personas tienen la mayor cantidad de dinero. No me creen, vean cuánto dinero tiene Mark Zuckerberg y los Rockefeller y cosas por el estilo. Entonces, ellos tienen suficiente dinero para alimentar, el Vaticano también lo tiene, pero ¿por qué no lo hacen? ¿Quién sabe? A lo mejor ellos sí creen en el decrecimiento poblacional o simplemente no lo quieren compartir. Se vale. Entonces, Thomas Malthus propone esto, propone que si no lo hacemos de la manera ética, reduzcamos nuestra población de la manera no ética. ¿Qué es esto? Creando guerras, haciendo pandemias, que estamos viviendo una, que hemos visto que muchas personas están muriendo y si no, pues lo matamos de COVID, no importa. El chiste es que hay estadística. Entonces, esa es la idea principal de Thomas Thanos Malthus. Nos dice otra nos dice algo que piensa hacia los pobres. Dice, en vez de recomendarle limpieza a los pobres, hemos de aconsejarles lo contrario. Hacemos las casas más, las calles más, no, ¿qué dice? Lo contrario, haremos más estrechas las calles, meteremos la gente en casas más pequeñas, que vienen siendo las de Infonavit, y trataremos de provocar la reaparición de alguna pandemia. Si se fijan, son ideas del 1700 y los estamos viviendo en el 2020. O sea, son casi 400 años donde no había tecnología y este tipo le está atinando a todo. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Y nos lanza la pregunta y yo se la lanzo a ustedes. Thomas Malthus, ¿está pretendiendo disminuir la pobreza o está tratando de disminuir los pobres? Porque si tú disminuyes los pobres, no disminuye la pobreza, sino simplemente el que tiene dinero se queda con su dinero, no se lo quitan, no hay un control económico que le permita hacer eso. Al contrario, él está proponiendo solamente pedir, está pidiendo que los pobres simplemente disminuyan. Ahora bien, ¿a quién se le pide o a quién se le martiriza cuando tiene un hijo? A los pobres. ¿Cómo tienes un hijo si no tienes para darle de comer? ¿Cómo no? ¿Cómo ese niño va a vivir? Yo les aseguro que muchos de ustedes no nacieron en cuna de oro, ni tienen lo que la gente ahorita pide de recursos. Sin embargo, ustedes están bien alimentados, están viviendo y hasta incluso están trabajando. Entonces, ¿dónde quedan esas ideas? ¿Quién les dijo, muchachos, que ser rico era sinónimo de ser buen padre? De hecho, los mejores valores se crean de la pobreza. Entonces, no se crean mucho de lo que la gente les dice cuando se trata de tener un hijo. De hecho, es bueno tener un hijo. Solamente que la misma sociedad nos ha inculcado que no. Nos ha inculcado que no. De hecho, si se pone a revisar, es necesario que tengan hijos para que alguien herede sus pertenencias. Entonces, es importante que lo analicen desde este punto. Pero su sociedad lo va a ver mal. Va a ver mal que se casen a temprana edad, va a ver mal que se embaracen, van a ver mal todo esto. Simple estadística. O lo que ven o lo poco que saben. Entonces, quiero que lo mediten por ese lado. Ahora bien, hoy en día, era lo que decimos, existen suficientes recursos, solamente que están distribuidos en muy poca población. De hecho, el 45% de la riqueza mundial solo está en unas familias. En unas cuantas familias que podrías contar con los dedos de tus pies y tus manos. Entonces, el problema es que nosotros estamos aquí, en el 3% de la riqueza. Nosotros sí estamos batallando por comida, estamos batallando por salud, por vivienda, por varias cosas que estas familias no. Entonces, ¿cuál es el problema? De hecho, si invertiríamos la balanza y si todos los recursos existieran en el 71%, o sea, que este 45% se fuera el 71%, pues sería un caso muy diferente. De hecho, podríamos tener más hijos y no habría problemas ahorita. También nos dice que para el 2050, si seguimos creciendo de forma exponencial, sí nos quedaríamos sin agua, sí nos quedaríamos, pero realmente no lo sabemos, porque los avances de la tecnología ya nos permiten incluso cambiar las propiedades del agua de mar a agua potable. Entonces, si nos preocupaba el agua, pues ya no es un problema, ¿verdad? Otra, bueno,
Otro de los puntos que se hace estas teorías, pues es también el pretexto. ¿Cuál es el pretexto? Pues simplemente de decir, hoy nos estamos quedando sin comida, debemos eliminar a los pobres, nos estamos quedando sin recursos, es culpa de tal, o no, hay mala distribución de los alimentos, deberíamos eliminar, deberíamos dejar de tener hijos, esta persona no debería hacer esto, no debería hacer lo otro, cuando realmente estamos cayendo en los mismos argumentos de no discriminación y aceptación de cada uno de nosotros. Otro que se ve hoy en día dice, ¿por qué las políticas de natalidad solo recaen en los más pobres? Por ejemplo, es lo que les comentaba. ¿Por qué a los ricos, si tienen recursos, por qué no se le pide que ellos adopten? Porque a las personas que exigen el aborto, porque no se les pide también adoptar. Si vas a aplicarte un aborto, pues tienes como obligación criar a otro niño, un alma por otra alma, volviendo al ejemplo de esto. Si se fijan, lo que pasa con estas ideas es que no es que sean descabelladas, sino que están mal empleadas. Nuestra economía o los modelos económicos no dan para más. ¿Por qué? Porque simplemente las personas se centran en conseguir riquezas, dinero, papel, recursos, cuando realmente lo que debemos hacer es minimizar el uso de los recursos. Por ejemplo, una persona de Estados Unidos consume 3 veces más que una persona oriental. Entonces lo que dicen, ¿quién está mal? El norteamericano que pide que se quite la natalidad para que él siga comiendo 3 veces más, o el mismo estadounidense debería comer igual que el oriental. Entonces son prácticas, son ideas que también entran en discusión, que entran en varias polémicas, pero al fin y al cabo creo que lo que debemos de hacer es tomar responsabilidad dentro de nuestro entorno, tener responsabilidad, saber comer, saber invertir, saber, no sé, tener ciertas riquezas y también, ¿por qué no?, compartirlas con los demás. Entonces es importante conocer los modelos sociales por este tipo de cosas, no dejarse influir por pretexto, no dejarse influir por estereotipos y la verdad no atacar cuando ni siquiera conocemos gran parte de las cosas, porque si nos ponemos a pensar realmente lo que creemos sobre población natal, sobre aborto, sobre métodos anticonceptivos, realmente ni siquiera sabemos. Lo sabemos porque no lo influyen en Facebook, porque tenemos una idea vaga de esto. Pero si realmente lo analizamos desde un punto más frío, realmente se necesita la descendencia para unas futuras generaciones. Entonces yo no les digo tengan 1000 hijos, tengan al menos uno. Esa es mi creencia, solo uno. ¿Por qué? Porque así reducimos la natalidad, porque son 2 personas, creas uno. Esta persona no pasará hambre porque donde comen 2, comen 3. Realmente no se necesita tanta comida para una persona. No les crean a la gente que dice es que estamos malnutridos, nos falta alimento y todo. Vayan a Walmart y hay suficiente comida para todos. Solo es cuestión de integrarse al sistema o emprender. Por ello la importancia también de emprender. Y nosotros mismos podremos generar y tener una vida plena sin tantas ideas locas, la verdad. Entonces podemos combatir la natalidad, podemos aprovechar nuestros recursos y podemos ser fructíferos en cualquier otro modelo económico, pero el problema es que nos dejamos guiar por las mentiras. Entonces, he ahí que ustedes, jóvenes ilustres, no se crean lo que digan en Facebook, no se crean todas las cosas que dicen sobre el aborto, sobre la anticoncepción, sobre todo, realmente no es del todo bueno como mucho. Digo, yo les decía a una compañera de ustedes de sexto, ¿te animarías a practicarte un aborto en el IMSS cuando ni siquiera tienen los instrumentos necesarios? Entonces, ¿por qué creen que hay tanta gente que se está muriendo de COVID? O sin COVID lo ponen con COVID. O si no iba con COVID, adquirió el COVID. Simple. No les importamos como pobres. Entonces, he ahí la importancia de saber cuidarnos como personas. Hoy en pandemia, pues cabe mucho este tema, ¿no? Realmente el COVID será un control positivo para reducir nuestra población, porque sí ha reducido bastante. Y si no, por una causa u otra, sí ha muerto mucha gente. En todo el mundo creo que van más de 1 millón de muertos. Los recursos se han mantenido, han crecido los recursos gracias a esto. Incluso la misma, ¿cómo se dice? La contaminación incluso decrementó porque ya no hay viajes transnacionales, ya no hay tanta importación, no hay tanta exportación. De hecho, el mercado se hizo más que nada virtual. ¿Será esto una estrategia del gobierno? Algo que Thomas Malthus propuso hace 400 años. Entonces, es importante reflexionar, es importante hablar de ello, es importante tener un punto claro de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Pues por este lado, sería
sería el último tema de este parcial. Con esto finalizamos el tercer parcial. Ya nomás lo quedaría la actividad de este tema. Se los voy a dejar así por escrito. Y el último, les voy adelantando lo que va a ser el último parcial, el último trabajo final, perdón, se va a tratar sobre un video. Van a hacer un video sobre alguna problemática que hayamos visto dentro del tercer parcial, ya sea migración, narcomenudeo, poder legislativo, justicia, poder ejecutivo, pandemia, crecimiento poblacional, también el desarrollo de comunidades sustentables, sustentabilidad, no sé, de cualquier tema que hayamos visto durante este ciclo, me van a hacer un video. Les voy a dejar un ejemplo del video de cómo más o menos lo quiero. Pueden hacerlo solos, lo pueden hacer incluso en parejas, máximo 3 personas. Tres. No me vayan a preguntar que si se puede 4 o 5, solo 3. Porque más de 4, la verdad, no hacen mucho. Así que necesito que sean 3 y vayan pensando en ese video. Después les subo las bases de ese video, ¿ok? Entonces, cualquier cosa, nos estamos viendo. Chao.